El período comprendido entre los siglos VI y VIII d'ambos incluídos constituyen otra edad escura na historia asturiana. Neste caso non porque falte documentación para reconstruyila, senón porque neste tiempo non ocurren en Asturias nin grandes convulsiones políticas, nin sociales, nin militares, deses que enllenen los libros de historia. Convertido en un territorio marginal y ultraperiférico del imperio de los Austrias primero y de los Borbones después, perdió el protagonismo político del que gozara na Alta Edad Media, Asturias dedícase a apigazar mientras este periodo, también conocido como el Antiguo Réxime, y a exportar trabajadores y soldados a mayor gloria de los monarques castellanos primero y españoles después. Si casi, eso non quiere dicir que en Asturias non pase nada, por supuesto que pasen cosas durante estes feches, y güey, aquí, en Crónicas de Asturias, vamos ver de algunas d'elles. Mientras todo este tiempo, Asturias goza de una institución de autogobierno perimportante, la Xunta General del Principado de Asturias que mantiense hasta nuestros días. De la que fecha de creación concreta non conocemos, pero que se remonta como mínimo hasta el 1444, donde sí hay constancia de ella. Esta xunta funcionaba como una especie de parlamento foral de unos 40 miembros que se reunían cada 3 años, nomando nos periodos intermedios una diputación general que funcionaba como un gobierno autónomo, presidido por un procurador general. Estaba formada por los representantes de los concellos asturianos, aunque esa representación solía estar monopolizada por las familias más importantes de cada zona. Non tenía atribuciones legislativas, pero sí una capacidad fiscal y de xestión importante. Como Asturias non estaba representada nas Cortes castellanes, la Xunta General del Principado de Asturias funcionaba como un muérdago intermediario entre la corona y el Principado, ya fora para recaudar impuestos o para reclutar soldados para las guerras constantes que la monarquía va a realizar per Europa. Mientras tanto, la situación económica ya era más que difícil. La población crecía, pero la agricultura no producía lo suficiente para abastecer a toda la población asturiana. Una mala cosecha ya era una calamidad. 2 siguíes, una catástrofe. Eso fue lo que pasó en los periodos de entre el 1572 y el 76 y el 1597 y el 99, provocando momentos de fame que tuvieron como consecuencia una reducción drástica de la población asturiana por la propia fame y por la peste. La propia Xunta General del Principado llegó a falar de una disminución de 2/3 de la población, y aunque la cifra parece exagerada, val para hacerse una idea de la magnitud del desastre. El comercio ya era muy escaso y fundamentalmente marítimo con el arco atlántico, ya que las comunicaciones per tierra con Castilla ya eran mucho más difíciles, por no decir imposibles, mientras de ellos meses al año. La introducción del cultivo del maíz en Asturias a partir del siglo XVII fizo que este cereal pasara a ser parte fundamental de la dieta y permitió una mejora sustancial en la alimentación de la población asturiana que se tradujo en un aumento demográfico notable. Nestes condiciones non lle extraño que los asturianos emigraren. Les élites a la corte, primero Valladolid y luego a Madrid, a facese un lugar bajo el sol de la monarquía en forma de altos cargos de la administración civil, militar o eclesiástica. Los probes también emigraben a Madrid, a traballar nos oficios sobre todo más humildes, sobremanera de aguadores. Como suele suceder con todos los inmigrantes, de forma especial con los que ocupen la posición social más baja, fueron víctimas de burles y desprecios por parte de los castellanos que los llamaban coritos, bien por esos ropes de cuero o por la so presunta falta de cogorote. Los grandes escritores castellanos del siglo d'Ouro como Cervantes, Quevedo o Lope de Vega caracterizáronse por su desprecio a los asturianos y asina lo reflexaron esos sobres. Entre esos asturianos emigrados a la corte atopamos pintores como Juan Carreño Miranda, militares como Pedro Menéndez de Avilés, políticos como Melchor Gaspar de Xovellanos o Pedro Rodríguez de Campomanes, o eclesiásticos incluso como Fernando de Valdés Salas. Muchos de ellos aprovecharán la su influencia para impulsar midíes favoratives para la so tierra, inaugurando asina la imaxe del asturiano en Madrid que inspira a exercer de algamar para la so tierra en lugar de intentar que ésta se autogobierne.
Por exemplo, Valdés Salas, que llegó a ser inquisidor general del imperio de Felipe II, deixa a la súa muerte, nel año 1568, parte de la súa inmensa fortuna para crear la Universidad d'Uvieu, que sería realidad nel año 1608. Dada la situación de marginalidad política, cultural y económica que padecía Asturias nesa época, nama y la generosidad de donaciones de asturianos fizo posible que el nuestro país pudiera de una universidad tan temprana. Otro de los grandes asturianos en Madrid será Xovellanos, renuevo de la nobleza de Xixón, ministro de Carlos IV y al que se deben numerosas reformes na época de la Ilustración, asina como muchos proyectos que non llegaron a facese, como el de la primera Academia de la Lengua Asturiana, diseñada a imitación de la RAE y que de llegar a facese en el son momento sería la segunda de más antigüedad en todo el reino. Y por último, un dato más a destacar de esta etapa y el carácter peculiar que adopta Asturias en el antiguo régimen. Esto ye la sobrevivencia de la división feudal en tres bloques o estamentos, la nobleza, el clero y el tercer estado, cada uno de ellos diferenciado legalmente y con distintos derechos y deberes, y común a toda Europa. Los dos primeros grupos yeren los dominantes y basaban nosos privilegios jurídicos, como el de non pagar impuestos directos, su preeminencia. Pero la división en estamentos non evitaba la división de clases sociales, ya que el tercer estado estaba formado por una aglomeración formada por llabraores, propietarios o non, la burguesía rural y urbana o los artesanos. En general, la nobleza pertenecía a la clase dominante porque ya era junto a la iglesia, la propietaria de la tierra, la principal fonte de riqueza en esta época. Pero non toda la nobleza ya era igual de propietaria y por lo tanto igual de rica, y el escalafón más bajo de la nobleza, los fidalgos, encontrábense en ocasiones con una situación económica más que difícil. En Castilla, donde la nobleza non llegaba al 5% de la población, ser fidalgo ya era un privilegio que muy pocos poseían y ya era considerado deshonroso que quien disfrutara de esa condición se dedicase a otra cosa que non fuera vivir de rentes o la milicia. Esto tenía prohibido traballar. Si casi en Asturias y también en Vizcaya diose la situación curiosa de que una gran parte de la población, la inmensa mayoría a mediados del siglo XVIII, tenía la condición de ser fidalga y a pesar de ello seguía trabajando de llabraores, ganaderos, criados o artesanos, yósico, porque de algo hay que vivir, cosa que provocaba plasmo e irritación al sur de Pallares, como muestra la literatura castellana de la época, incluiu el Quijote. Esto ye que la división estamental o desigualdad ante la ley base del antiguo régimen estaba prácticamente finada en Asturias a últimos del siglo XVIII. En Murcia, Cataluña o Galicia ya era impensable que un fidalgo reconocido traballase. En Asturias, como fidalgo yera dende el rico el pueblo hasta el mendigo que pidía na puerta de la iglesia, non existía esa concepción, ya que el privilegio ye una mai cuando lo tienen unos pocos. Si lo tienen todos ya non ye un privilegio y un derecho. Esto tampoco quiere decir que la sociedad asturiana no estuviera atravesada por diferencias sociales fonderes, que lo estaba, pero esas diferencias ya eran exclusivamente eso, sociales, basadas en la relación con la propiedad de los medios de producción y no en criterios jurídicos.